Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares de MEDO. Hoy vamos a resolver el examen EVA de Matemáticas 2 de junio de 2024. Comencemos. Veamos, estamos en el bloque 1, análisis de funciones, ejercicio 1A. Nos dicen que la empresa de plátanos Islas Canarias se dedica a la producción de plátanos, un cultivo muy importante en las islas. Los costes de producción están dados por la siguiente función, aquí la tenemos copiado, donde C son los costes en miles de euros, muy importante, miles de euros, y X son los miles de kilos de plátanos producidos. Bien, pues nos piden averiguar el coste de la producción de un kilo de plátano. Vamos allá. Entonces, un kilo de plátano, tengamos en cuenta, importante, que un kilo de plátano va a ser igual a 0,001 miles de kilos, porque la función funciona para miles de kilos. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir ese valor, 0,001 miles de kilos, en las X y ver qué valor se obtiene en los costes. Fácil. Vamos allá. Entonces tenemos que averiguar cuánto es C cuando X es 0,001. Sustituimos. Tendríamos 3 por 0,001 entre 5 por la raíz, importante, de 0,001 al cuadrado, más 1. Resolvemos y esto nos da 0,0006, recordemos, miles de euros, porque C son miles de euros. Bueno, pero nosotros no hablamos así en el día a día, ¿no? Entonces, ¿esto a qué equivale? Pues a 0,6 euros. Entonces, un kilo de plátanos, el coste que alcanza es 0,6 euros. Bien, apartado 1, terminado. Vamos a por el siguiente. Apartado B. Si la empresa pudiera producir cantidades muy grandes de plátanos, ¿a qué valor tendrían los costes de producción de los plátanos? Bien, pues aquí lo que nos están pidiendo, o lo que podemos deducir que nos están pidiendo, es calcular el límite cuando X, es decir, la cantidad de plátanos, tiende a una cantidad muy grande. ¿Cuánto sería eso? Pues infinito, de nuestra función, de C de X. De 3 por X partido de 5 veces la raíz de X al cuadrado más 1. Si sustituimos en este límite X por infinito para resolverlo, nos sale la siguiente expresión. Perdón. En cada lugar de X colocamos un infinito. Resolvemos y esto nos sale infinito partido por infinito. Vamos a escribir esto mejor. Pues nos sale infinito partido por infinito, que es una indeterminación. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Pues tenemos varias opciones. Podemos utilizar L'Hopital, derivando numerador y denominador y repitiendo el límite. También podemos comparar grados. El grado mayor de las X del numerador con el grado mayor de las del denominador. Comparar grados. O también podemos dividir toda la expresión por la mayor de las X, que en este caso sería X. Dividir por el mayor grado. Sea cual sea la que utilicemos, el resultado que nos va a dar es el mismo. Así que vamos a utilizar comparación de grados. En este caso, el grado del numerador es igual al grado del denominador, porque en el numerador tenemos X y en el denominador tenemos X al cuadrado, bajo una raíz, eso equivale a X. En ese caso, el resultado de la indeterminación, el resultado de nuestro límite, son los coeficientes que acompañan a esa X. En el numerador sería 3 y en el denominador sería 5. Es decir, que este límite es 3 partido de 5. 3 partido de 5 sería 0,6 miles, ojo, no nos olvidemos, miles de euros. Si pasamos eso multiplicando por 1000, si pasamos eso a euros, nos sale 600, 0,6 por 1000, 600 euros. Ese es el valor en el que se estabilizan los costes. No van a superar los 600 euros. Bien, terminado el segundo apartado. Vamos a por el tercero, apartado C. Un economista afirma que superada cierta cantidad de kilos producidos, el coste de producción disminuirá. Justifica la veracidad de la afirmación del economista. Vale, ¿cómo podemos analizar eso? Bueno, si nos piden que comprobemos si ese coste va a disminuir, eso significa que los costes van aumentando y luego disminuyendo. ¿Eso dónde ocurre? Pues donde podamos encontrar un punto crítico o donde pasemos de crecer a decrecer. ¿Qué podemos analizar? Pues la monotonía de la función. ¿Cómo se analiza eso? Con la primera derivada igualándola a 0. Vamos allá. Entonces tendríamos que derivar C e igualarla a 0. Y ahí es donde encontraríamos un posible punto crítico en X, despejando X, si es que lo hay. Vamos primero a realizar la derivada, luego ya la igualaremos a 0. Para derivar esta función y para analizar su monotonía, mejor dicho, para analizar su monotonía, primero deberíamos de analizar cuál es el dominio de
esta función. Bien, para analizar la monotonía de esta función tendríamos que estudiar el dominio de esta función. Vamos un momentito donde teníamos nuestra expresión, vamos a ver qué valores puede tomar la x. Para empezar tenemos que tener en cuenta que las x siempre serán mayores o iguales a 0. Ese es el dominio de definición de esta expresión. Pero el numerador es un polinomio que puede tomar cualquier valor y el denominador otro polinomio que también puede tomar cualquier valor. Pero cuando tenemos un denominador es importante averiguar si se puede convertir en 0. ¿Cuál es el valor de x que haga que este denominador sea 0? Despejamos y nos sale que para ello x tendría que ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Eso no existe. Por lo tanto, el dominio de esta función es exactamente el dominio que nos están colocando aquí, ya que nunca se va a anular el denominador. En principio el dominio sería todo R, pero como nos lo están limitando aquí, entonces el dominio de nuestra función, de f de x o de c de x en este caso, sería desde 0, incluyendo al 0 porque tiene un igual, así que ponemos un corchete, hasta más infinito. Bien, aquí es donde vamos a analizar el valor que toma la primera derivada. Vale, pero primero también tenemos que derivar. Pues la primera derivada de esta función, tengamos en cuenta, voy a apuntar por aquí cómo se deriva un cociente. Si tenemos una función en el denominador y otra, perdón, una función en el numerador y otra en el denominador y queremos derivarla, para ello tendremos que, primero, colocar la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado y todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Bien, la derivada del numerador es muy sencilla. La derivada de 3x es 3. El denominador es el que es un poco más complicado. Vamos a colocarlo aquí. 5 raíz de x al cuadrado más 1. Esto lo queremos derivar. Así que lo vamos a expresar como potencia a la raíz. Sería 5, abro paréntesis, x al cuadrado más 1, elevado a 1/2. Y todo esto lo queremos derivar. Bien, para ello el 5 queda adelante multiplicando por el exponente de nuestra potencia que baja a multiplicar, 1 partido por 2, es decir, 1/2. Colocamos nuestro paréntesis, x al cuadrado más 1. A la potencia le restamos 1 para derivar 1/2 menos 1 y multiplicamos, siga la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada del paréntesis, es decir, por 2x. Si nos fijamos, este 2 se va a ir con este 2 y esta expresión queda en el numerador 5x y el denominador queda nuestro paréntesis, porque 1/2 menos 1 es menos 1/2. Es decir, que va en el denominador para que sea positiva esa potencia. Y si la transformamos otra vez en raíz, sería la raíz de x al cuadrado más 1. Vale, ya tenemos aquí la derivada del denominador. Vamos a colocarlo todo en nuestra derivada principal, en nuestro cociente. A ver. Seguimos esta guía. El numerador derivado, 3, por el denominador sin derivar tal cual es 5 raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto menos el numerador sin derivar, que es 3x, por el denominador derivado, que es lo que tenemos aquí, que lo hemos hecho aparte. 5x partido de la raíz de x al cuadrado más 1. Ya tendríamos la parte de arriba. Ahora en el denominador solo nos queda copiar 5 raíz de x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Bien, ya hemos seguido nuestra guía. Vamos a borrar estos apuntes de aquí, no los necesitamos. Era solo para que quedara un poco más claro. Y ahora nos tocaría simplificar nuestra expresión. Bien. Fíjense que en el numerador podemos sacar un factor común de 3 por 5, 3 por 5, sería 3 por 5. Ahora vamos a colocar en denominador común estos dos lados que hay. Ahora vamos a repetir esto. Bien, ahora vamos a simplificar nuestra expresión. Vamos a sacar como factor común el 3 por 5, ya que está aquí multiplicando la raíz de x al cuadrado más 1 y también aquí en el numerador de este lado. Así que 3 por 5 sale multiplicando. ¿Qué más? Vamos a poner en denominador común estas dos expresiones. Es decir, que todo lo que quede va a estar dividido por la raíz de x al cuadrado más 1. Y en los numeradores lo que nos habrá quedado es esta raíz de aquí, raíz de x al cuadrado más 1, va a quedar al cuadrado para que pueda tener este denominador que antes no lo tenía. Antes estaba partido por 1, hay que multiplicar arriba por ese denominador que estamos poniendo en común. Así que esta raíz se va a ir con este 2. Y luego en el otro lado ya tenía el denominador y habíamos extraído el 3 por 5 como factor común, así que solamente queda x por x, sería x al cuadrado. Y en el denominador nos queda este cuadrado, se lo damos al 5, 5 al cuadrado, por la raíz de x al cuadrado más 1, todo al cuadrado. Todo
al cuadrado. Simplificamos, este cuadrado se va a ir con este 5, así se va uno de los dos 5, esta raíz se va con esta raíz y vamos a ver qué nos ha quedado. Nos queda 3 por, en este lado, x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Todo entre la raíz de x al cuadrado más 1. Y en el denominador queda un 5 por el paréntesis x al cuadrado más 1, ya que este cuadrado se llevó esta raíz. Bajamos esta raíz al denominador y x al cuadrado menos x al cuadrado también se simplifican. Así que lo que nos está quedando es 3 por 1 en el numerador, que es 3. Y todo dividido de 5 veces el paréntesis x al cuadrado más 1. Y todo esto multiplicado por esta raíz que estaba en este denominador y baja aquí. Raíz de x al cuadrado más 1. Aquí tendríamos ya nuestra primera derivada. Bueno, pues para estudiar la monotonía, el crecimiento y decrecimiento de esta función, eso tiene que ser igualado a 0. Vamos a colocarlo aquí. 3 partido de 5 por x al cuadrado más 1 por la raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto lo igualamos a 0 y nos queda que 3 es igual a 0, porque todo este denominador pasa multiplicando a 0, se anula. Esto no es posible. Esto no tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que no hay cambios en la monotonía de la función. No hay ningún punto donde pase de crecer a decrecer y viceversa. Es decir, no tiene puntos críticos. ¿Vale? Vamos a analizarlo. Una recta real. Nuestra función comienza en 0, lo dice su dominio, y llega hasta más infinito. Si analizamos el signo que toma la derivada en todo este intervalo de 0 a más infinito, podríamos elegir el 1, por ejemplo, y nos sale un valor positivo. ¿Qué significa eso? Que la función crece en todos sus dominios, siempre es creciente. Por lo tanto, la afirmación no es cierta, el economista se equivoca. No hay cierta cantidad de kilos producidos en el que el coste comenzará a disminuir. Nunca disminuye. De hecho, podemos afirmar por el apartado B que se estabiliza después de alcanzar los 600 euros. Se mantiene, llega un momento en el que se mantiene en 600 euros de forma constante. Entonces, ya tendríamos terminado este apartado C. Vamos a por el último. Entonces, nos piden calcular la integral de 0 a 4 de la función de coste y que interpretemos el resultado del contexto del problema. Vale, queremos calcular la integral de 0 a 4 de nuestra función, escribimos nuestra función, 3x partido de 5 veces la raíz de x al cuadrado más 1, diferencial de x. Bien, para derivar esta función, vamos a pasar este denominador al numerador. Y también tengamos en cuenta que el 3 y el 5 son constantes. Estos coeficientes no van a ser integrables, así que los voy a colocar delante de nuestra integral, de 0 a 4. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda la x, y si este denominador, la raíz de x al cuadrado más 1, la pasamos a potencia, que sería x al cuadrado más 1 elevado a un medio, y a la vez lo pasamos al numerador, quedará elevado a menos un medio. Sería x al cuadrado más 1 elevado a menos un medio. Diferencial de x. Bien, pues si se fijan aquí, lo que tenemos es una función elevada a una potencia, y para poder derivar esto, si se van a sus tablas de derivadas, si conseguimos tener multiplicada la derivada de la función aquí, podremos integrar directamente. Pues muy fácil, vamos a añadir la derivada de la función, que en este caso la derivada de este paréntesis sería 2x, ya tenemos una x. ¿Qué es lo que nos falta? Pues multiplicar por un 2 aquí. Y si multiplicamos por un 2 aquí, también tendremos que dividir por un 2 aquí, o multiplicar por un medio, que es lo mismo. Vamos a aplicar eso. Voy a borrar esta punta de aquí. Y aplicando eso, lo que nos dice nuestras tablitas es que lo que tenemos que hacer es, primero, lo que hay antes de la integral, colocarlo. No nos olvidemos de eso. 3 y 5 por 2 será 10. Y aquí esto vamos a multiplicar por la integral, que ya integrada nos saldría que tenemos que coger nuestro paréntesis x al cuadrado más 1 y a menos un medio tenemos que sumarle 1. Eso nos da un medio positivo. Y a la vez tenemos que dividir por ese medio. Muy bien, ya estaría esto integrado. Pero nos falta colocar aquí los intervalos de integración de 0 a 4. Y además podemos dividir este 10 entre 2 y quedará 5. Por lo tanto, vamos a colocar esto mejor. Sería 3 quintos. Y vamos a sumar el menos un medio del exponente más 1. La potencia esta nos queda un medio positivo, significa que se va a quedar en el numerador y que este resultado es la raíz cuadrada, lo convertimos otra vez en raíz, de x al cuadrado más 1. Siempre de 0 a 4. Bien, y ahora ¿cómo resolvemos esta parte de aquí? Pues sustituimos siempre el extremo b, el mayor de ellos, 4, menos el extremo a, 0. Es decir, 3 quintos de la raíz de 4 al cuadrado más 1, menos 3 quintos de la raíz
de 0 al cuadrado, uy, qué fea se ha quedado esa raíz, vamos a colocarlo un poco mejor, más 1. Resolvemos y como los dos están divididos entre 5, vamos a unirlo, todo partido de 5, de 3 veces la raíz de 16 más 1, 17, menos 3 veces la raíz de 1, que es 1. Y todo esto sería en unidades al cuadrado, unidades de área. ¿Por qué? ¿Qué significa esta integral? Bueno, pues esta integral lo que representa, vamos a representar un poquitito, aquí nos habían dicho que los costes se estabilizaban en 600 euros, ¿vale? Y esto iría desde 0 hasta infinito. Y aquí, si marcamos, por ejemplo, aquí el 4, nuestra función, más o menos, sabiendo ya que es creciente, que es una curva y que se estabiliza en 600, pues más o menos nuestra expresión sería esto. Entonces, si estamos calculando la integral de 0 a 4, lo que estamos calculando es el área que se esconde bajo la curva, entre la curva y el eje, de 0 a 4. Este área es la integral de 0 a 4 de nuestros costes. Bien, pues ya tendríamos justificado también el significado de esta integral, o interpretado, mejor dicho. Con esto habríamos terminado. Bien, estamos en el bloque 1, bloque de análisis. El ejercicio 1b, dada la función definida por f de x, y aquí notan la expresión, que determinemos el valor de a sabiendo que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisas x igual a menos 1 es 10. Y que demos la expresión de la función. Para ello tendremos que averiguar a. Nos han dado una pista muy buena, que es que conocemos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto x igual a menos 1, es decir, que la derivada en x igual a menos 1 es igual a 10. Bien, pues vamos a calcular la derivada de nuestra función, f' de x. Nuestra función es un cociente. Sabemos que si tenemos una función en un numerador, otra en el denominador y queremos derivarlo, tendremos que derivar la primera, es decir, el numerador, multiplicarlo por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado y todo entre el denominador al cuadrado. Vamos a aplicarlo. Como sabemos que es una fracción, vamos a abrir la fracción. En el numerador derivamos el numerador de nuestra función, que es el logaritmo neperiano de x más 2 más a. El logaritmo neperiano de x más 2, su derivada es 1 partido de x más 2, multiplicado por la derivada de x más 2, que es 1. Y la derivada de más a es 0, así que se queda así. Y esto lo tenemos que multiplicar por el denominador sin derivar. Seguimos esta guía. El denominador es 3x más 4. Y ahora todo esto menos el numerador sin derivar, copiamos todo con un paréntesis, logaritmo neperiano de x más 2 más a, y lo multiplicamos por el denominador derivado. La derivada de 3x más 4 es 3. Y todo esto dividido por el cuadrado del denominador, es decir, 3x más 4 al cuadrado. Bien, ya tendríamos nuestra derivada. Ahora vamos a simplificarla. Trabajamos con ella. El denominador lo vamos a dejar de momento 3x más 4 al cuadrado, ya que solo después vamos a sustituir un menos 1, no hace falta que resolvamos esta identidad notable. Y en el numerador nos queda, pues, primero una fracción, que es 1 por 1 y por 3x más 4, y en el denominador x más 2. Y todo esto menos, multiplicamos este 3 dentro de este paréntesis, menos el logaritmo neperiano, perdón, menos 3 veces, vamos a decir, menos 3 por el logaritmo neperiano de x más 2, y menos, porque menos por más es menos, 3a. Extendemos. Y ahora lo que nos queda es, en esta expresión, sustituir nuestro menos 1. Es decir, f de menos 1, f' de menos 1, será 3 por menos 1 más 4. Entre menos 1 más 2.
Todo esto estará dividido. Ahora, menos 3 por el logaritmo neperiano de menos 1 más 2, menos 3 por a. Y en el denominador, 3 por menos 1 más 4 y todo al cuadrado. Como les decía, esto va a ser más fácil sustituirlo así. Resolvemos y nos queda 3 por menos 1 más 4 es 1. Entre menos 1 más 2, que es 1. Menos 3 veces el logaritmo neperiano de menos 1 más 2, que es 1. El logaritmo neperiano de 1 es 0, así que será 3 por 0. Y esto menos 3 veces a. Y en el denominador nos queda menos 1 por 3, que es menos 3 más 4, sería 1 al cuadrado. Esto se nos va, 1 entre 1 es 1, menos 3a, dividido entre 1 al cuadrado, que es 1, ya estaría resuelto, no hace falta que pongamos partido por 1. Y todo esto lo igualamos a 10. Si despejamos a de aquí, nos sale que menos 3a es igual a 10 menos 1, es decir que a es igual a 9 partido de menos 3. Nos sale que a es menos 3. Ya podemos expresar nuestra función. La vamos a colocar aquí. La función en realidad, sustituyendo el valor que hemos obtenido de a, nuestra expresión queda como el logaritmo neperiano de x más 2 más, no, perdón, más menos 3 no hace falta poner, ya multiplicamos directamente y ponemos menos 3. Y en el denominador, pues 3x más 4. Ya tenemos nuestra expresión habiendo averiguado a para nuestra condición. Vámonos al apartado B. Este estaría terminado, esta sería la expresión que nos pedirían. Y en el apartado E nos dicen que para el valor a igual a 0, estudiemos el dominio y las asíntotas de la función. Vamos a por el dominio. Sustituimos primero el valor a igual a 0, nos queda que nuestra expresión sería simplemente el logaritmo neperiano de x más 2, todo eso dividido de 3x más 4. Vamos a analizar el dominio de esta función. Y para ello tenemos que tener en cuenta tanto el numerador como el denominador. En el numerador tenemos, perdón, faltaba cerrar este paréntesis. Tenemos el logaritmo neperiano de x más a. El argumento de un logaritmo siempre debe ser positivo. Así que x más 2 tiene que ser siempre, o tendrá que ser, mayor que 0. De aquí sacamos que x debe ser mayor que menos 2. Bien, continuamos con el denominador. ¿Qué pasa con los denominadores? Que no se puede dividir entre 0, por lo tanto vamos a ver cuál es el valor que haría que ese denominador se anule. Eso nos sale para x igual a menos 4 tercios al despejar. Eso significa que este valor dará 0 si x vale menos 4 tercios. Entonces está fuera del dominio justo ese valor, ya que si lo sustituimos en las x nos anulará el denominador y tendremos una indeterminación. Por lo tanto, en conjunto, el dominio de nuestra función, si lo expresamos en una recta real, que vaya desde menos infinito hasta más infinito, sabemos que en menos 2 no estaría incluido, ya que tienen que ser valores mayores que menos 2 y hasta el menos 4 tercios. Entonces, esto sería parte del dominio, pero el 4 tercios tendríamos que dejarlo excluido del dominio para no anular el denominador y el resto sería hasta infinito. Por lo tanto, el dominio de nuestra función es el siguiente, sin incluir el menos 2 hasta el menos 4 tercios, también sin incluir, unido al intervalo que comienza en menos 4 tercios sin incluirlo y hasta más infinito. Este sería el dominio de nuestra función, expresado en la recta real y expresado algebraicamente. Bien, primera parte de este segundo apartado hecha.
Nos pedían también las asíntotas. Vamos a por las asíntotas verticales. Vamos a ver si tiene alguna asíntota vertical. Para ello vamos a estudiar los valores x igual a menos 2. Todos los valores que estén excluidos del dominio. El menos 2, pero el menos 2 por la izquierda no es parte del dominio. Así que iríamos al menos 2 por la derecha, a ver qué es lo que pasa con el menos 2 por la derecha. Y además, también tenemos que analizar el valor menos 4 tercios, que también está excluido del dominio. Vamos allá. Entonces vamos a calcular el límite primero de x cuando tiende a menos 2 por la derecha de nuestra función del logaritmo neperiano de x más 2 partido de 3x más 4. Al sustituir este valor en nuestra expresión, el menos 2 por la derecha, es decir, un menos 1,9, nos va a dar el logaritmo, o sea, tendríamos que calcular el logaritmo neperiano de un valor cercano a 0, pero por la derecha, es decir, positivo. Y esto dividido entre menos 2. Vale, sabemos que el logaritmo neperiano de 0 por la derecha, si vamos cogiendo valores cercanos a 0, 0,1, 0,01, 0,001, va a tender a tomar un valor menos infinito, negativo y cada vez más grande. Menos infinito partido por menos 2 me va a dar más infinito. Es decir, que podemos afirmar que hay asíntota vertical en x igual a menos 2, pero por la derecha. Importante. Porque de hecho por la izquierda del menos 2 no existe la función. Vale, ahora vamos a calcular, vamos a analizar el siguiente límite, el siguiente punto, calculando el límite de x cuando tiende a él a menos 4 tercios y a ver qué valor nos da. Recuerden, para que haya asíntota vertical en un punto, ese límite nos tiene que dar un infinito. Calcularemos el límite del logaritmo neperiano de x más 2 partido de 3x más 4. Sustituimos el valor menos 4 tercios, logaritmo neperiano de menos 4 tercios más 2 y 3 por menos 4 tercios más 4. Fíjense que este 3 se va con este 3, menos 4 más 4 en el denominador nos va a quedar un 0 y en el numerador nos va a quedar el logaritmo neperiano, suman menos 4 tercios con 2 y les va a salir 2 tercios, logaritmo neperiano de 2 tercios. Al final, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que tenemos k partido por 0. ¿Eso cuánto es? Eso nos da infinito. Es decir, que hay asíntota vertical en x igual a menos 4 tercios. Bien, podríamos analizar los límites laterales para ver si a la izquierda o a la derecha de menos 4 tercios si tiende la función a más infinito o menos infinito, pero como no me piden representar esta función, yo les recomiendo que hagan lo que les piden, que no se salgan y no expresen más de lo que les está pidiendo porque se arriesgan a cometer más errores y no es necesario. Vámonos ahora a por las asíntotas horizontales. Para la asíntota horizontal lo que tengo que analizar es el límite de la función cuando x tiende a infinito y me tiene que dar un número para que exista esa asíntota horizontal. Vamos a ver, límite de x cuando vamos a empezar por más infinito de nuestra función del logaritmo neperiano de x más 2 partido de 3x más 4. Sustituimos logaritmo neperiano de infinito más 2 partido de 3 por infinito más 4. Vamos a corregir un poco este infinito que se ha quedado muy cerrado. Bien, resolvemos y esto nos sale infinito partido infinito. Esto es una indeterminación. En este caso lo vamos a resolver por L'Hopital. Vamos a derivar numerador y denominador y realizaremos el límite de esa expresión. Haremos el límite de x cuando tiende a más infinito la derivada del numerador logaritmo neperiano de x más 2
la derivada de él ya sabíamos que es 1 partido de x más 2 por 1, que es la derivada de x más 2. Y en el denominador la derivada de 3x más 4 es 3. Bien, si sustituimos aquí el infinito, directamente nos sale 1 partido por infinito por 1, que es lo mismo, y todo dividido entre 3. Sabemos que 1 partido infinito, cualquier número dividido entre infinito tiende a 0, partido de 3, y 0 partido de 3 es 0. Esto es un número, significa que sí que hay asíntota. Perdón, hay asíntota horizontal en i igual a 0. Atención, importante, en i igual a 0, el resultado que nos haya dado el límite. Bien, ahora tendríamos que analizar el límite cuando x tiende a menos infinito. Pero fíjense en una cosa, nuestra función solamente está definida, o sea, no está definida hacia el lado del más infinito, no hacia el menos infinito. Eso significa que el límite de nuestra función no existe en el menos infinito, por lo tanto, no va a haber asíntota en ese lado, en ese extremo. En el menos infinito no existe la función, no hay asíntota horizontal. Por lo tanto, ya habríamos terminado con las asíntotas. Tenemos que en menos 2 por la derecha tenemos una asíntota vertical, otra vertical en x igual a menos 4 tercios y otra horizontal en y igual a 0. Y como sabemos que hay horizontal, no hace falta que vayamos a por las oblicuas porque no pasa que no existen. Así que ya habríamos terminado con este ejercicio, con este apartado y con ello con el ejercicio que estamos haciendo. Bien, estamos en el bloque 2, el bloque de álgebra, en el ejercicio 2A y nos piden que resolvamos el siguiente sistema matricial. Vale, le echamos un vistazo y vamos a ver qué cambios podemos hacer, por qué cantidad podemos multiplicar la primera ecuación y la segunda ecuación para que al reducir se nos vaya una de las dos matrices, la y o la x. Fíjense que en el caso de las x, para que se vayan, podríamos multiplicar la primera fila por 4 y tendríamos 20x, y la segunda por 5 y también tendría por menos 5 y tendríamos también menos 20x. Al sumarlo se anularía. Más 20x menos 20x se anularía. Esa es una posibilidad. Pero si redujéramos las i's, tendríamos un cambio con unos números menores, son más pequeños. Y siempre será conveniente. Vamos a hacer ese cambio. Veamos, para la primera ecuación, para que tengamos las mismas i's arriba y abajo, el mínimo común múltiplo sería y la segunda ecuación la tendríamos que multiplicar por menos 2. De este modo nos quedaría menos 12i en la primera ecuación y menos por menos más 12i en la segunda. Más menos 12i más 12i serían 0. Bien, cambio correcto. Vamos a aplicarlo. Primera ecuación. 5x por 3, 15x. Hay que multiplicarla completa. Menos 12i igual a, y la matriz, ¿cómo se multiplica la matriz por un número? Pues término a término. 15, 6 por 3, 18, menos 1 por 3, menos 3. Seguimos y obtenemos 12, menos 15 y 3. Repetimos con la siguiente, con la segunda ecuación. La multiplicamos completa por menos 2. Sería menos 8x más 12 y igual, y aquí también término a término. Primera fila, menos 8, menos 4, menos 4. Aquí. Segunda, menos 12, 8 y 4. Cerramos. Ahora sumamos estas dos expresiones. 15x menos 8x son 7x. La y menos 12y más 12y, 0. Se anula. Y ahora en el lado de las matrices también sumamos término a término. 15 menos 8, el primer término sería 7. 18 menos 4, 14. Y así continuamos. Menos 7, 0, menos 7 y 7. De aquí sacamos que
Si 7x es igual a esta matriz, pues entonces x, la matriz x, es igual a dividir todo este término entre 7. 7 entre 7, 14 entre 7, menos 7 entre 7, 0, 7 entre, menos 7 entre, menos 7 entre 7 y 7 partido de 7. Esto nos queda que la matriz X es 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1. Y ya tendríamos la matriz X. ¿Qué nos falta? Resolver la matriz Y. Para ello vamos a sustituir la matriz X en una de las dos expresiones. Cogemos la primera mismo. Da igual cualquiera de las dos, os da el mismo resultado. 5x menos 4x, perdón, menos 4y, igual a 5, 6, menos 1, 4, menos 5, 1. Y ahora despejamos. Las x pasarían al otro lado, quedaría menos 4y es igual a 5, 6, menos 1, 4, menos 5, 1. Y aquí menos 5x. Vamos a sustituir la x, menos 4y. Y así vamos resolviendo una parte de nuestra ecuación. Sería 5, 6, menos 1, 4, menos 5, 1, menos 5 veces. Y colocamos la x. 1, 2, menos 1, 0, menos 1, 1. Bien, y ahora solo nos queda despejar este menos 4 de aquí. Sería que la matriz Y sería igual a 1 partido de menos 4, lo pasé dividiendo, de toda esta operación matricial. De 5, 6, menos 1, esta matriz de aquí, 4 menos 5, 1, menos, y este 5 vamos a multiplicarlo por la matriz, que queda, multiplicado término a término, queda 5, 10, menos 5. 0, menos 5 y 5. Bien. Tendríamos 1 partido de menos 4. Resolvemos esta resta de matrices y nos queda que tenemos 0, porque 5 menos 5 es 0, 6 menos 10 menos 4, el siguiente sería 4, el siguiente sería 4, 0 y menos 4. Y ahora solamente nos queda dividir cada uno de estos términos por menos 4. Entonces la matriz Y sería igual a 0 entre menos 4, 0. Menos 4 entre menos 4, 1. 4 entre menos 4, menos 1. 4 entre menos 4 otra vez, menos 1. Menos 4, perdón, 0 entre menos 4, 0. Y menos 4 entre menos 4, 1 positivo. Y aquí tendríamos nuestra matriz Y. Con esto habíamos resuelto nuestro sistema matricial. Ya hemos obtenido cuánto es la matriz X y cuánto es la matriz Y. Bien, estamos en el bloque de álgebra, el ejercicio 2b. Nos dicen que dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales con el parámetro K, que pertenece al conjunto de números reales, que discutamos la resolución del sistema según los valores de dicho parámetro, el parámetro K. Y además que resolvamos el sistema cuando K es igual a 4. Bien, para empezar vamos a expresar nuestro sistema como matriz. Entonces, primero la matriz A, la matriz de coeficientes. Sería la K, que es KX, luego hay una Y, pues un 1, menos 3Z, pues menos 3. Seguimos, debajo, menos 1, 1, 1. Siguiente fila, K, 1 y menos K. Bien, tenemos A, la matriz de coeficientes. Ahora vamos a colocar la matriz ampliada, que es incluyendo el otro lado del igual. Copiamos esta, K1 menos 3, y ahora aquí ponemos una línea discontinua, y colocamos el 5. Lo mismo que la segunda fila, menos 1, 1, 1 y menos 4. Nos vamos a la tercera, K1, K y 1. Bien, cerramos. Pues para empezar necesitamos conocer cuál es el valor del determinante de A. Más bien cuando
ese valor será nulo. Para ello vamos a plantear el determinante de A teniendo en cuenta las K. 1, menos 3, menos 1, 1, 1, K, 1 y menos K. Y resolvemos el determinante K por 1 por menos K, menos K al cuadrado. Menos 1 por 1 por menos 3, más 3. Y continuamos. La siguiente sería más K. 1, 1 por K es más K. Y menos el otro sentido. Menos 3 por 1 por K, que será menos 3K. Y seguimos. Más K. Y la siguiente, la última es K también. Resolvemos esto y nos queda lo siguiente. Menos K al cuadrado. Más 2K. Y para terminar, más 3. Bien, pues vamos a averiguar cuándo esta expresión va a tomar valor 0. Si se fijan en una ecuación de segundo grado, vamos a resolverlo con su fórmula, sería menos b, pues menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 veces a por c, menos 1 por 3. Y todo esto dividido entre 2 veces a, que es menos 1. Esto nos da que k valdría, para que esa ecuación de segundo grado sea nula, k tiene que ser menos 1 o 3. Es decir, para que este determinante, el determinante de A, la matriz de coeficientes, sea nulo, k tiene que valer menos 1 o 3. Bien, ¿qué hacemos ahora con estos resultados? Pues vamos a discutir el resultado, el tipo de sistema que tendríamos para cada uno de los casos. El primer caso, vamos a poner el primer caso aquí. Caso 1, el más sencillo. Caso en el que k no vale menos 1 y tampoco vale 3. ¿Qué tenemos aquí? Pues que en este caso, entonces, el determinante de A sí que nos da un valor diferente de 0. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que el rango de A sería 3, porque si el determinante no es nulo, entonces el rango de la matriz es el mismo que el número de filas o columnas de las que estamos hablando. Porque el determinante siempre es de una matriz cuadrada. Entonces, este era de 3 por 3, pues el rango sería 3. Además, la matriz A está incluida en la matriz de coeficientes, lo que implicaría que la matriz de coeficientes también, perdón, vamos a ponerlo aquí al lado, que el rango, perdón, qué feo, que el rango de la matriz ampliada también será 3. ¿Esto qué significa? Que también es igual al número de incógnitas, x, y z. Vale, pues según el teorema, vamos a ponerlo aquí delante, de Roche-Frobenius, si llegamos a este caso, en el que el rango de A es 3 y el de la ampliada también es 3, igual al número de incógnitas, este es el caso en el que el sistema sería compatible determinado. ¿Qué significa eso? Que tiene una única solución. Uy, qué feo. Lo volvemos a escribir. Una solución posible. O una solución única. Bien, ese es el caso 1, en el que el determinante de A no es nulo. ¿Qué pasa en el caso, los siguientes casos? Bueno, vamos a tener dos casos. El caso 2, da igual el orden en el que hagan estos casos, ¿vale? Simplemente lo estamos numerando para diferenciarlos entre ellos. El caso 2 sería, por ejemplo, en el que K sí que vale menos 1, una de estas soluciones. ¿Eso qué implica? Que en ese caso el determinante de A ya no, perdón, ya no es diferente de 0, es decir, es 0. Es lo que nos está diciendo aquí. Para que esto sea 0 tiene que valer K menos 1 o 3. En este caso, en el que vale menos 1, entonces ese determinante va a valer 0. Eso implica que el rango de A ya no es 3, es inferior a 3. Vamos a entonces estudiar cuál es el rango de A en este caso. En este caso, vamos a coger un menor, un determinante menor de 3 por 3 será 1 de 2 por 2, para ver cuál sería el rango. Entonces vamos a coger este de aquí. Lo estoy marcando en verde en la matriz de coeficientes. Lo voy a copiar aquí. Es un menor de orden 2 de la matriz A. Sería 1 menos 3, 1, 1. Calculo ese determinante y resulta que me da 4. Esto es diferente de 0, por lo tanto, sí que el orden de este menor sí que corresponde al rango de A. El rango de A sí que va a ser 2. Ya lo tenemos confirmado aquí. Voy a poner la G aquí, que queda un poquito huérfana esa R. Ahora vamos a ver cuál sería en este caso el rango de la ampliada. El hecho de que la matriz A ya no tenga rango 3 no implica que el rango de la ampliada pueda ser rango 3, así que voy a probarlo con un determinante de 3 por 3. En este caso voy a coger este de aquí, la segunda, tercera y cuarta columna. Y aquí sí que está K, así que al copiarlo voy a poner el valor que tiene en el caso 2 la K, que es menos 1. Sería 1, menos 3 y 5, 1, 1 y menos 4, 1. Y aquí en la K pongo el valor que tiene en este caso, menos 1 y 1.
Resuelvo este determinante y me sale 20. 20 también es diferente de 0, por lo tanto, el rango de la ampliada es 3, porque este determinante es de 3 por 3 y no es nulo. Perdón, aquí. El rango de la ampliada es 3. Bien, ahora vamos a discutir según el teorema de Roche-Frobenius. Entonces, teorema Roche-Frobenius, vamos a comparar los rangos de las matrices. Entonces, el rango de la matriz A me ha salido 2, que es diferente al rango de la matriz ampliada, que es 3. En este caso, lo que nos dice este teorema es que estamos en un sistema incompatible. ¿Qué significa eso? Que no tiene solución. No tiene solución. ¿Vale? Ya hemos pasado por el caso 2, vámonos a por el caso 3 y repetimos el procedimiento. Caso 3. Volvemos a la conclusión de que si K vale, en este último caso, utilizamos el 3, que K valga 3, entonces el determinante de A sigue siendo 0, por lo tanto, el rango de A no es 3. Vamos a ver qué rango tiene. Rango de A. Voy a coger el mismo menor de antes. ¿Por qué? Porque si ya lo tengo calculado y sigue perteneciendo a esta matriz, pues, y tengan en cuenta que aquí K no participa, sé que va a tener el mismo valor. Entonces, ya sé que el rango de esta matriz, cuando K vale 3, sigue siendo no nulo aquí, así que su rango sigue siendo 2. El rango, perdón, el rango de A es 2, como en este caso de aquí. Por eso sé que vale 4 y he cogido el mismo, aprovechando que K no está allí. Bien, ya tengo el rango de A, ahora me faltaría el rango de la A ampliada. Y voy a coger el mismo determinante de antes, pero en este caso, en el caso 3, la K va a valer 3. Así que el determinante en este caso sería 1 menos 3, 5, 1, 1, menos 4 y 1, 3. En el lugar de la K, recuerden, el 3 y 1. Bien, resolvemos este determinante y nos sale que vale menos 16, o sea, no nulo. Es decir, que el rango de la matriz ampliada corresponde al orden de este determinante. 3 por 3, pues rango 3. Bien, discutimos el sistema según el teorema de Roche-Frobenius. Tenemos que el rango de A, que es 2, es diferente al rango de la ampliada, que es 3, y estamos en el mismo resultado de antes. Esto también es un sistema incompatible, es decir, que no tiene solución. Bien, bueno, con esto habríamos terminado el apartado A. Vamos a ver qué nos piden en el apartado B. Y se resuelve el sistema cuando K es igual a 4. Cuando K es igual a 4, ¿cuál de los tres casos que hemos analizado es? Pues el caso 1, en el que no vale ni menos 1 ni 3, es decir, sería un sistema compatible determinado de solución única. Podemos hacerlo de diferentes maneras, podríais utilizar Gauss, o yo en este caso voy a resolver esto usando Kramer. Kramer es un método muy repetitivo y sabemos exactamente cuánto vamos a tardar unos 5 minutos, pero con Gauss quizás nos podamos liar en cómo intercambiar o por qué números multiplicar las filas o columnas de nuestro determinante y ahí igual se nos alarga un poquitito el método. Vamos a utilizar Kramer. Para ello voy a escribir la matriz ampliada poniendo en el lugar de K 4. Bien, sería la K es 4, luego 1, menos 3, línea de trazo y 5. Luego menos 1, 1, 1 y menos 4. Ahora la K es 4, pues 4, 1, otra vez K, pues otra vez 4 y un 1. Bien, tengo esto ya hecho. ¿Qué más necesito? Necesito el determinante de la matriz de coeficientes. Tengan en cuenta que es esta, ¿vale? Entonces, voy a copiarlo aquí. Sería 4, 1, menos 3, menos 1, 1, 1, 4, 1, 4. Resolvemos este determinante y nos sale que es menos 5 y nos lo guardamos para después. Voy a borrar esta llave de aquí y ahora, ¿cómo vamos a obtener cuál es el valor de x, de y y de z? Teniendo en cuenta que la k vale 4. Pues la x la vamos a obtener con la siguiente operación. Vamos a dividir por el determinante de a que acabamos de obtener, es decir, menos 5. Y arriba vamos a construir un determinante en el que en la primera columna, es decir, en esta posición de aquí, vamos a colocar la tercera columna, la de soluciones. Vamos a ver, para que lo vean. Sería 5 menos 4, 1. Luego 1, 1, 1. Luego la copio tal cual es. Y luego menos 3, 1, 4. Es coger la matriz de coeficientes y sustituir en las columnas
la columna de las soluciones. Para la X en la primera columna, la columna de las soluciones. Para la Y en la columna de las Y es donde ponemos la columna de soluciones. Ya lo verán ahora que lo vamos a hacer. Bien, ahora aquí lo que nos quedaría sería resolver el determinante del numerador, que les digo ya que vale menos 25, y en el denominador menos 5, menos 25. Entre menos 5 es 5. Ya tenemos cuánto vale nuestra X. Seguimos. Ahora la Y. Como les dije, en la columna de la Y vamos a colocar la de las soluciones, pero siempre todo dividido entre el determinante de A que hemos calculado previamente. Y aquí, en el numerador, vamos a copiar primero la columna de las X, porque en este caso, la que vamos a sustituir, a ver, que os lo marco, es aquí. En la columna de la Y vamos a colocar la columna del otro lado del igual. Bien, sería, la primera la copio porque es la de las X. 4, menos 1 y 4. Y en la del medio pongo la de soluciones. Y menos 4 y 1. A ver ese 4 que se parece mucho a un 9. Bien, y en último lugar, pues continúo con la de la Z. Menos 3, 1 y 4. Resuelvo este determinante y me sale que es 15 el numerador y en el denominador menos 5. Hago esta operación y me sale menos 3. Bien, ya tendríamos la Y también calculada. Ya solo nos queda la Z. Vamos a colocar aquí a un ladito. Z, la misma fracción. En el denominador el menos 5 y en el numerador el determinante en el que vamos a sustituir. A ver, vamos a sustituir en esta posición, en esta columna, en la tercera columna, vamos a colocar la cuarta columna. Aquí. Lo expresamos aquí en el determinante. La primera columna la copiamos, 4 menos 1 y 4. La segunda también, 1, 1 y 1. Y la tercera será la del otro lado del igual, la de 5 menos 4 y 1. Resolvemos este determinante. Vamos a borrar también estas marquitas, que se quede limpio. Y nos sale, el numerador es menos 20, en el denominador teníamos un menos 5, pues esto nos da como resultado un 4. En conclusión, la solución del sistema es que X sea 5, que Y es menos 3 y que Z es 4. Y ya tendríamos terminado este último apartado de nuestro ejercicio. Bien, estamos en el bloque de geometría, en el ejercicio 3A. Nos dicen que en el espacio tridimensional tenemos un punto, una recta y el siguiente plano. De acuerdo, aquí tenemos nuestro punto, nuestra recta expresada como la intersección de dos planos. La ecuación general de la recta es esa. Y el plano pi, también como ecuación general. Bien, nos dicen que encontremos A, que es la intersección del plano pi con la recta S, pero S no la tenemos. La recta S es una recta que tiene que ser paralela a la recta R y que pase por el punto P. Pues lo primero que vamos a hacer es construir esa recta S. Para construir una recta necesitamos siempre un punto y un vector. El punto ya lo sabemos porque nos están obligando a que pase por el punto P, que es menos 7, 3 y 4. Y el vector director de la recta S, teniendo en cuenta que queremos que sea paralelo a la recta R, pues entonces si S tiene que ser paralela a R, entonces el vector director de R es el que vamos a utilizar como vector director de S. De este modo tendrá la misma dirección y sentido, por lo tanto será paralelo. Para eso tenemos que encontrar primero el vector director de R, porque nos la están dando R como intersección de dos planos. Bien, ese vector director de R lo vamos a obtener resolviendo el siguiente determinante, el IJK de los coeficientes x, y y z de esta expresión. La primera ecuación sería x más y menos 1, por lo tanto hay una x, una y y ninguna z. La segunda es x más z más 1, por lo tanto es una x, ninguna y y una z. Realizamos este producto y nos sale 1 en y menos 1j menos una k. Por lo tanto, este vector director es el 1 menos 1 menos 1. Como vamos a utilizar este vector director de R como vector director de S, podemos expresar la recta S ya en su expresión como ecuación paramétrica.
Así que sería primero x, luego la primera coordenada del punto, que es menos 7, y luego la primera coordenada del vector multiplicado por lambda, es decir, más lambda. Repetimos con la y, la segunda coordenada, que es la y, es 3, y sería menos 1 lambda, y la z, seguimos el procedimiento, sería 4 menos lambda. Ya tenemos S construida, pues ahora vamos a ir a por A, que es la intersección entre la recta S y nuestro vector pi. Vale, para ello vamos a hacer dos pasos. El primero va a ser sustituir a S, a la recta S, en el plano pi y terminar despejando lambda. Bien, entonces en esta expresión, en la de pi, es decir, x más 2y menos 5z más 5 igual a 0, en la x vamos a colocar la x de la expresión paramétrica de S, en la y y en la z, la z. Bueno, primero va x, ¿no? Pues entonces, vamos a ver un paréntesis, aunque en este caso no es necesario, menos 7 más lambda. Eso sería x, más 2 veces la y. La y es 3 menos lambda. Seguimos. Menos 5 veces z, que z es 4 menos lambda, y más 5 y todo igualado a 0. Igual a 0. Bien, resolvemos por aquí y despejamos lambda. Bueno, pues sería menos 7 más lambda más 6 menos 2 lambda menos 20 más 5 lambda más 5. Y esto igual a 0. Sumamos lambda y nos salen que hay 4 lambda. Y es igual a, sumamos todos los números, menos 7 más 6 menos 20 más 5 nos da menos 16. Si lo despejamos al otro lado, da 16. Y de aquí sacamos que lambda es igual a 16 entre 4, es decir, 4. Vale, pues ahora nos queda simplemente sustituir ese valor de lambda obtenido en S, en la recta S. Tenemos aquí S y en la X vamos a colocar menos 7 más lambda, que es 4. Por lo tanto, la X es menos 3. Y aquí van a ir saliendo las coordenadas de ese punto A, intersección entre S y pi. Y es igual a 3 menos lambda, que era 4, por lo tanto, menos 1. Z es igual a i menos lambda, que también es 4, perdón, a 4 menos 4, repito, z es igual a 4 menos 4, y 4 menos 4 es 0. Conclusión, nuestro punto A, el que nos están solicitando, que es la intersección de S y pi, es menos 3, menos 1 y 0. Y aquí estaría terminado este primer apartado, apartado A. Vale, vamos a por el siguiente. En el siguiente nos están pidiendo que hallemos el ángulo que forma la recta R y el plano pi. Vale, tengan en cuenta que para calcular el ángulo entre una recta y un plano, ojo, importante, recta y plano, ¿vale? Porque recta y recta es diferente. A ver, el ángulo entre esta recta y este plano sería el arco seno, importante, de el módulo del producto vectorial entre el vector director de nuestra de nuestra recta, que era R, vector director de R, y el vector normal de nuestro plano pi. Y todo esto dividido por el módulo por el módulo del vector director de la recta multiplicado al módulo del vector normal del plano. Bien, porque decía yo antes que era muy importante que el ángulo que estábamos calculando era entre recta y plano y no entre recta y recta. Porque si fuera entre recta y recta, esto sería el arco coseno de esta misma expresión.
pero entre recta y plano es el arcoseno. Bien, pues vamos a calcular por separado lo que estamos necesitando aquí. Para empezar necesitamos el vector director de R, que es, lo buscamos por aquí y era el 1, menos 1, menos 1. Bien, el módulo de este vector, vamos a ponerle el gorrito al vector, del vector director R, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada coordenada, es decir, 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 1 también al cuadrado. Y todo esto nos sale raíz de 3. Ahora nos falta el vector normal de nuestro plano, que es el 1, 2, menos 5. Vamos a ponerlo aquí, 1, 2 y menos 5. Pues para calcular su módulo hacemos lo mismo. Vamos a ver. Sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 30. ¿Qué nos falta? Nos falta el producto escalar entre estos dos vectores. ¿Cómo se calcula el producto? A ver, vamos a copiarlo aquí primero. Vector director de R con un puntito, por el vector normal de pi, sería multiplicar 1 menos 1 menos 1 por 1, 2, menos 5. Esto se resuelve como 1 por 1, que es 1, más menos 1 por 2, que es menos 2, más menos 1 por menos 5, que es 5. Resolvemos esto y nos sale 4. Vale, ya podemos sustituir en nuestra fórmula. Nuestro ángulo será vamos a marcar aquí alfa, el arcoseno de este cociente. En el numerador ponemos el 4, que es el producto escalar entre los dos vectores, y en el denominador el producto entre los dos módulos. Raíz de 3, raíz de 30. Resolvemos con la calculadora y nos sale que este ángulo es 24,94. Bien, ya tendríamos el ángulo entre nuestra recta R y el plano. Con ello habríamos terminado este apartado. Bien, estamos en el ejercicio 3B del bloque de geometría. El enunciado nos dice que en el espacio tridimensional se conocen las ecuaciones de las rectas siguientes. R, que nos da la ecuación general de R, que es como la expresión de la recta con intersección de dos planos. Y nos dan también la recta S, que está expresada en paramétricas. Bien, ¿qué nos piden? El apartado A, estudiar la posición relativa de las rectas R y S. Vale. Para ello, vamos a necesitar extraer o conocer, mejor dicho, de cada una de las rectas un punto y el vector director. Vamos a empezar por la recta S, que es la más fácil porque nos la están colocando, nos la han dado como paramétrica. Podemos ver, solo observando, que el punto de la recta S sería la coordenada 3. La I solo está lambda, eso significa que la coordenada del punto es 0. Y en la Z, pues es este 1. Bien. Ahora el vector director. El vector director de S son los coeficientes de lambda. Lambda, aquí hay una lambda, pues 1. En la I también hay una. Y en la Z también hay una y todas son positivas. Vale, ahora vamos a la recta S. Esta es un poco más complicada para extraer un punto y un vector. El vector lo vamos a obtener, vamos a escribirlo aquí, el vector director de R, con el siguiente determinante. El I, J, K de estas expresiones de los coeficientes de X, Y, Z. Aquí sería el siguiente vector, vamos a poner el vector normal del primer plano, el 3, 2, menos 1, y el segundo plano que conforma esta recta es 2, menos 1, y hay una Z. Bien, realizamos este producto y nos sale que la Y es una y positiva. Pues entonces escribimos una Y, o sin el 1 mejor, simplemente la Y. Luego en J, recuerden que en J tienen que cambiar el signo del resultado que les dé,
será menos 5J. Y la K nos sale menos 7K. Bien, ya tenemos el vector director de R. Es el 1, menos 5, menos 7. Ahora vamos a buscar un punto de R. Para ello vamos a darle un valor a una de las incógnitas de X, de Y o de Z. En este caso vamos a hacer que X sea igual a 0. Y voy a escribir los dos planos sustituyendo en la X el 0. Nos queda 2Y menos Z es igual a 1. Y en la segunda nos queda menos Y más Z más 4 es igual a 0. De la segunda vamos a despejar la Z que nos queda positiva. Z es igual, la Y pasa positiva, perdón, pues el 4, exacto, más y el 4 pasa negativo, menos 4. Esta expresión la vamos a sustituir en la primera, donde está la z, vamos a poner y menos 4, entonces sería 2 veces y menos 4 es igual, perdón, vamos a cerrar el paréntesis, es igual a 1. Resolvemos un poco aquí, nos sale que 2y menos y sería una y menos con menos es más 4, es igual a 1, por lo tanto, y es igual a 4, perdón, a 1 menos 4, que sería menos 3. Y aquí sustituimos ese menos 3, menos 4, nos sale que la z es menos 7. Vamos a escribirlo todo junto aquí. Sería que el punto que hemos obtenido de R es el x0, la y nos salió menos 3 y la z nos salió menos 7. Y el vector director de R es el 1, menos 5 y menos 7 también. Sí, perdón. Aquí cerramos y cerramos. Y para estudiar la posición relativa de estas dos rectas, vamos a crear dos matrices. Una con estos dos vectores, con el vector director de S y de R, y otra que la vamos a ampliar incluyendo el vector que va de punto a punto, de punto S al punto R. Vamos a calcularlo. De PR, perdón, a PS, lo que tendríamos que hacer es restar el vector S, el 3, 0, 1, al vector R, que es el 1, menos 5, menos 7. Restamos coordenada a coordenada y nos sale 3, 3 y 7. Bien, entonces, construimos las matrices que comentábamos. Primero, la del vector director de R y de S. R sería 1, menos 5 y menos 7, y S sería 1, 1 y 1. Y la otra matriz la vamos a ampliar colocando, además de estos dos vectores, el vector que acabamos de obtener, el 3, 3, 7. Pues vamos a estudiar qué rango tiene cada una de estas matrices. Y luego, comparando los rangos, veremos cuál es la posición relativa entre estas dos rectas. Para el rango de M vamos a utilizar el determinante 1 menos 5, 1, 5. Resolvemos y nos sale 1 más 5, que es 6. Esto no es 0, por lo tanto, el rango de A es igual a el orden de este pequeño determinante, a 2. Vamos a colocarla aquí, bien, vale. Vamos a la siguiente. Tendremos que hacer el determinante 3 por 3 de la matriz para ver si tiene orden 3. Perdón, para ver si tiene rango 3, siendo este determinante de orden 3. Colocamos, resolvemos, y primero nos sale 7, 1 por 1 por 7, 7. 1 por 3 y por menos 7, pues nos sale menos 21, luego nos sale menos 15, y ahora restamos las otras diagonales. Menos 7, 1 y 3 nos da menos 21, luego más 3, y terminamos con menos 35. Bien, sumamos todo esto y nos da 24, que no es 0. Por lo tanto, el rango de esta matriz es 3, en el orden de este determinante no nulo. Vamos a comparar los rangos. El rango de A nos ha dado 2, que es más pequeño que el rango de la ampliada, que nos dio 3. Esto implica que la posición entre estas dos rectas, entre R y S, pues la conclusión es que ellas se cruzan. Bien, si nos hubieran dado rango igual a 3 las dos, 3 y 3, entonces sería un sistema compatible determinado y serían secantes, existiría un punto de intersección. En este caso, no, simplemente se cruzan.
Vale, vamos a por el apartado B. Encontrar el plano pi paralelo a la recta R y que contenga a la recta S. Vale, queremos que pi, nuestro nuevo plano, sea paralelo a R y queremos también que contenga a la recta S, ¿vale? Es decir, un plano llamado pi que contenga a S y que sea paralelo a R. Vale, para construir un plano necesitamos tres cosas, que son un punto y dos vectores. Vale, pues para que contenga a S vamos a utilizar el vector director de S. Y para que lleve la misma dirección, para que sea paralelo a R, también tendremos en cuenta al vector director de R. Y vamos a utilizar un punto de la recta S, este mismo de aquí, punto S. De esta manera, usando el vector director de S y el punto de S, contendrá a S. Y utilizando el vector director de R, llevará la dirección que cumpla ser paralela a R. ¿Vale? Punto de S, vector director de R y vector director de S. Vamos a ponerle los gorritos. Bien, pues con esto lo que vamos a hacer es el siguiente producto vectorial. Pi será el resultado del siguiente determinante. Que será, en primer lugar vamos a poner el punto, que primero tenemos que colocar coordenada x menos la primera coordenada del punto. El punto S, la primera coordenada era 3, pues x menos 3. Luego sería y menos 0, dejo solo y. Y después sería z menos 1, tenemos aquí el punto S, menos 1. Y ahora aquí copiamos los vectores directores. El vector director de R era el 1, menos 5, menos 7. Y el vector director de S era el 1, 1, 1. Vale. Realizamos este determinante. En primer lugar nos sale menos 5 por x menos 3. Luego 1 por 1 y por z menos 1 sería pues más z menos 1, no hace falta el paréntesis. Y luego nos daría 1 por y por menos 7 sería menos 7y. Y ahora menos la otra diagonal, la otra dirección, el otro sentido, que nos estaría saliendo. Primero, menos 5 por z menos 1. Después, menos 7 por x menos 3. Y por último, 1 por y por 1 es, esto ha quedado muy feo, x menos 3, voy a escribirlo otra vez. X menos 3. Y luego 1 por 1 y por y, pues más y. ¿Vale? Resolvemos. Nos sale menos 5x. Menos 5x más 15 más z menos 1 menos 7y. Y aquí tendríamos que cambiar el sentido. Sería menos 5 por z, pues menos 5z. Menos por menos más 1. Menos 7 por x, menos 7x. Y más 21 más y. Sumamos las x con las x, las y con las y, las z con las z y los números entre ellos. Esto nos da un resultado de 2x menos 8y más 6z menos 12. Este es el producto que nos ha salido. Vale, fíjense que podemos simplificarlo, podemos dividirlo todo entre 2. Esto significaría que nuestro plano buscado es el siguiente. X menos 4y, 6 entre 2 es 3, pues más 3z, y 2 entre 2 es 6 menos 6, y todo esto igualado a 0 es el plano que nos estaban pidiendo. Con esto hemos terminado este apartado y con el ejercicio. Veamos, estamos en el bloque de probabilidad y estadística. Nos dicen, estamos en el ejercicio 4A y nos dicen que en un avión de pasajeros se han instalado 3 paracaídas. El A, el B y el C. Si falla A, se pone B en funcionamiento. Y si también falla B, entonces es cuando se activa C, una secuencia. Las probabilidades de que funcione correctamente cada paracaídas son respectivamente 0,96 para el A, 0,98 para el B y 0,99 para el C. ¿Qué nos piden? Pues en el apartado A nos piden que dibujemos un diagrama de árbol que refleje todos los posibles casos. Vale. Para empezar, tenemos 3 paracaídas, pero en el primer paso, en realidad, lo que puede pasar es que o bien se active el paracaídas A o
que no se active. Porque nos están diciendo que para que se active o se ponga en funcionamiento el B, tiene que haber fallado A. Entonces aquí no va B ni va C, ¿vale? La primera bifurcación son dos y es que funcione A o que no funcione. Y las probabilidades de que esto ocurra, la colocamos en la ramita del árbol. La probabilidad de que ocurra A es 0,96. Por lo tanto, la probabilidad de que no ocurra es 1 menos 0,96, 0,04. Perdón, vamos a escribirlo mejor. 0,04. Bien, ¿qué pasa si funciona A? Pues no pasa nada. Funcionó el paracaídas, habríamos terminado. ¿Qué pasa si no funciona? Que es entonces cuando se activa el paracaídas B, que puede abrirse o no abrirse. Bien, las probabilidades de que esto ocurra, de que se abra, son de 0,98 y de que no se abra es la contraria, es decir, 1 menos 0,98 nos sale 0,02. 0,02. Esto ocurrirá después de que no se haya abierto A. Entonces es cuando puede que se abra B o no. ¿Qué pasa si se abre B? Pues nada, habríamos terminado también aquí con esta rama. Pero si no se abre, es entonces cuando se activa el paracaídas C, que puede ocurrir que se abra o que no se abra. Y las probabilidades de que ocurra son 0,99 para que se abra y la contraria 0,01 para que no se abra. Y aquí tenemos todos los casos posibles. Que se abra A o que no se abra y luego se abra B, o que no se abra B y luego se abra C, o que no se abra C, que es el peor de los casos. Bien, ahora vamos al apartado B, donde nos piden que calculemos la probabilidad de que se active el paracaídas B y funcione correctamente. Vale, para que B se active y funcione correctamente, tenemos que pasar por que no se active A, es esta rama. Si se fijan, esta rama o cada rama acaba en la intersección de los dos sucesos que le preceden. Es decir, aquí tendríamos la probabilidad de que no se abra A y que sí se abra B. Y eso es lo que nos están pidiendo. En realidad, nos están pidiendo la probabilidad de que no se abra A y que sí se abra B. Y esto corresponde a esta rama, a este camino. Vamos a poner con letritas todo. Pues bueno, primero se tendría que no abrirá y lo multiplicamos por la probabilidad siguiente, que es una probabilidad condicionada, porque para que se abra B, para que B se abra, tendremos que haber pasado por el suceso de que no se abra A. Y esto es 0,04 por 0,98. ¿Cuánto nos da esto? Pues nos da 0,0392. Esta es la probabilidad que nos piden en el apartado B. Y si queremos, aunque no nos lo piden, pasamos a porcentaje y sería de 3,92%. Vale, vamos a la siguiente probabilidad. Calcula la probabilidad de que funcione algún paracaídas. Me piden la probabilidad de que funcione algún paracaídas. ¿Que alguno? Bueno, vamos a escribirlo diferente para que sea más corto. Vamos a poner que alguno funcione. Bien, nos vamos al árbol, observamos y se hace muy difícil porque tendríamos que tener en cuenta la probabilidad de que se abra A, también la probabilidad de que no se abra A, pero que sí se abra B, o la probabilidad de que no se abra B, no se abra B, perdón, no se abra A, no se abra B, pero sí se abra C. Es muy complicado. Tengan en cuenta lo siguiente, fíjense. Voy a borrar el apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que se abra alguno de los paracaídas? Pues es lo mismo que lo contrario de que no se nos abra ningún paracaídas, que ninguno funcione. Es exactamente lo mismo, que se abra alguno. A lo contrario de que ninguno funcione, es lo que nos están pidiendo. Y eso corresponde a esta rama, que no se abra A, que tampoco se abra B y que tampoco se abra C. ¿Qué significa eso?
que el paracaidista lo tiene chungo. Vale, vamos, escribimos aquí 1 menos y colocamos todas estas probabilidades al final de este árbol, que es la probabilidad de que no se abra A y tampoco se abra B y tampoco se abra C. Vamos a colocar aquí. Sería menos, sí, paréntesis, probabilidad de que no se abra A, que tampoco se abra B y que tampoco, perdón, y que tampoco se abra C. Resolvemos, 1 menos, y aquí, perdón, cerramos, y aquí esta probabilidad corresponde a todo este caminito, a el 0,04 por el 0,02 y por 0,01. Resolvemos y eso nos sale 0,9999992. Es decir, que la probabilidad de que alguno de los paracaídas funcione es bastante alta, menos mal. Lo pasamos al porcentaje, 99,9992%. Es bastante seguro que se va a abrir alguno de los paracaídas. Y aquí pues ya tenemos el árbol, en el apartado A tenemos la probabilidad que nos pedían en el B, tenemos la probabilidad que nos pedían en el C y ya habríamos terminado este ejercicio. Bien, estamos en el bloque de probabilidad estadística, en el ejercicio 4B. Un juego de ruleta tiene 25 casillas numeradas del 1 al 25. Un jugador gana si sale un número par, es decir, esto tiene pinta de distribución binomial, o ganas o no ganas, éxito o fracaso. Me piden en el apartado A, si juega 100 veces, calcular la probabilidad de que gane en más de la mitad de las ocasiones. ¿Vale? Entonces, vamos a apartar nuestros datos, X, sería el número de veces que ganas, va a jugar ¿cuántas veces? 100 veces. N será 100. Y P sería la probabilidad de éxito, es decir, ¿cuándo gana? Gana si sale un número par. ¿Cuántos pares hay hasta el 25? 12, es decir, esa probabilidad es de, perdón, a ver, aquí, ya, de 12 partido de 25. Calculamos esto y nos sale que esa probabilidad es de 0,48. En ese caso, Q, que sería el fracaso, no ganar, sería 1 menos esta probabilidad, que es 0,52. Bien, entonces aquí nos fijamos ya en que n es un número bastante grande. De hecho, ya es mayor que 30, que es uno de los requisitos para poder aproximar la distribución binomial a la normal. Vamos a ver si el resto de los requisitos se cumple. En ese caso, tendríamos que calcular esta probabilidad a través de la distribución normal. Vamos a ver los requisitos. El primero lo tenemos, que n es mayor de 30. El siguiente sería n por p. N por P, en este caso, sería 100 por 0,48, nos da 48 y es mayor que el límite, que es 5. Así que ya vamos 2, vamos a por el tercero, que está bastante claro que también lo va a cumplir. Sería N por Q, y N por Q nos daría 0,52, también lo cumple. ¿Qué significa esto? Que podemos aproximar esta distribución binomial a la distribución normal. Vamos a calcular lo que necesitamos para ello, para la aproximación. Necesitamos la media, que es n por p, y eso ya tenemos que es 48. Y necesitamos también la desviación, que es la raíz cuadrada de n por p y por q. Y esto nos da 4,94. Vamos a aproximarlo. Sería aproximadamente 5. Bien, entonces ya podemos escribir que nuestra variable aproximada sigue una distribución normal
de media 48 y desviación 5. ¿Vale? ¿Qué nos pedían? ¿Cuál es la probabilidad de que gane más de la mitad de las ocasiones? Si juega 100 veces, eso sería que nos están pidiendo la probabilidad de que nuestra X aproximada sea mayor de 50. Esa es la mitad de las veces que juega. Bien, como todos saben ya, con esta variable X no podemos entrar en la tabla porque la tabla es para Z, por lo tanto vamos a tipificar. Vamos a poner aquí la formulita para tipificar. Bien, aquí la tenemos, entonces si aplicamos esta formulita vamos a poder utilizar nuestra tabla que está hecha para media 0, desviación 1. Entonces, aplicando estos cambios nos sale que nuestra probabilidad será para que Z, en este lado ya colocamos Z, sea, mayor que 50, que es X, menos la media, menos 48, entre la desviación, que es 5. Resolvemos esto y nos sale P de Z mayor que 0,4. Y también tenemos que hacer arreglos aquí porque la tabla, las propiedades de la campana de Gauss están para valores de Z menores o iguales a un numerito. En este caso tenemos mayor o igual que, vale, teniendo en cuenta las propiedades de la campana de Gauss, esto lo podemos cambiar si calculamos la probabilidad contraria, es decir, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,4. Y ahora con este valor de Z 0,4 sí que podemos entrar en la tabla. Z menor que 0,4. Entonces, ahora ya aquí sería 1 menos y el valor que encontremos en la tabla para 0,4. Nos vamos a nuestra tabla. Bien, aquí estamos y tenemos que para 0,4 y ningún otro decimal, la décima es 4, la centésima es 0, sería una probabilidad de 0,6554. Nos lo llevamos a nuestro ejercicio. Bien, lo colocamos aquí, 0,6554. Resolvemos y esto nos da 0,3446. Bien, de aquí que extraemos que la probabilidad de que gane más de la mitad de las ocasiones es de 34,46%. Ya tendríamos acabado este apartado. A ver, muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿y no hacemos al principio, en esta parte de aquí, la corrección de yates? Bien, para la Comunidad de Canarias, en la BAU no es obligatorio realizar la corrección de yates, así que así simplificamos los cálculos. Vamos al siguiente apartado. Si juega 200 veces, un jugador afirma que la probabilidad de ganar entre 90 y 110 veces es menor de 3/4, es decir, 0,75. Justifica si esta afirmación es cierta o no. Bueno, vamos a calcular cuál es la probabilidad de ganar entre 90 y 110 veces y comparémoslo con 0,75. Para ello, primero tenemos que realizar ciertos cambios, porque ahora ya no juega 100 veces, sino 200 veces. Entonces, si n es igual a 200, está claro que se puede realizar la aproximación, porque si con 100 se podía, con 200 está clarísimo. Pero tenemos que calcular nuestra nueva media, ¿sí? Que será, en este caso, 200 por 0,48, 96. Y nuestra desviación, la raíz cuadrada de n por p y por q, ellos no cambian, la probabilidad de ganar o perder sigue siendo la misma, nos va a dar aproximadamente 7,07. Ya podemos escribir nuestra distribución, que sigue una media de 96 y una desviación de 7,07. Bien, repito, vamos a hacer estos cálculos sin la corrección de yates, que no es obligatoria. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo es que mi variable esté comprendida entre
Vamos a poner los iguales esta vez, antes no, ¿por qué? Porque nos decían mayor que, la probabilidad de que gane sea más de la mitad, en este caso comprendido entre esos dos valores. Como no me dicen lo contrario, vamos a incluirlos a esos valores, 90, y tiene que ser menor o igual que 110. Esta es la probabilidad que me están pidiendo. Si aplicáramos la corrección de Yates a este 90, habría que restarle 0,5 y a este 110 sumarle 0,5 y realizar los mismos cálculos. No lo vamos a hacer porque no es obligatorio, así que lo primero que tenemos que hacer es tipificar. Utilizamos la formulita. Sería que nos están pidiendo la probabilidad de 90, que sería x, menos la media, que es 96, entre 7,07, menor o igual que, ya no es x, ahora es z, y tiene que ser menor o igual que 110 menos la media, 96, entre 7,07. Bien, resolvemos y nos sale, por un lado tenemos el extremo inferior será menos 0,85, menor o igual que z, menor o igual que 1,98. Bien, ahora, antes de entrar en tabla, tenemos que separar esta probabilidad en dos. Primero, vamos a colocar el intervalo superior, tal y como está, es decir, la probabilidad, el extremo superior del intervalo, perdón, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,98. Y a esto le restamos el extremo inferior dándole la vuelta a este simbolito. Estas son propiedades de la campana de Gauss. La probabilidad de que z ya no es mayor que, sino menor o igual que menos 0,85. Bien, este numerito de aquí, z menor o igual que 1,98, ya podría entrar en tabla porque cumple las condiciones de ser menor que y ser positivo, pero este valor de aquí no. Entonces, para cambiar este menos tendríamos que cambiar esta desigualdad. Copiamos, probabilidad de z menor o igual que 1,98, menos, y para cambiar este signo, cambiamos este símbolo, perdón, este paréntesis se coló, menos la probabilidad de que z sea mayor. Ahora ya no hace falta que pongamos el igual, porque si vamos a poner lo contrario, no debería de estar el igual. De todas formas, los resultados os salen correctos. Así que ahora ya lo colocamos como positivo, 0,85, y tenemos que continuar, porque ahora se nos fastidió este mayor que, ya no es menor que, no podría entrar en tabla. ¿Cómo lo solucionamos? Fácil. Copiamos el primero, probabilidad de que z sea menor o igual que 1,98, copiamos nuestro menos, abrimos un paréntesis y ahora vamos a poner aquí la probabilidad contraria de esto, es decir, 1 menos que la probabilidad de z sea mayor que, pues menor o igual que 0,85. Y ahora ya todas nuestras probabilidades cumplen las condiciones necesarias para entrar en nuestra tabla, que sean menor que y que sea un número positivo. Vamos a la tabla. Bien, y aquí lo tenemos. El primer valor que queríamos obtener era el 1,95. Nos vamos al 1,9, perdón, el 1,98. Nos vamos al 1,9 y seguimos hasta el 0,08. Bien, aquí lo tendríamos. Y el otro era el 0,85. Nos vamos a la fila 0,8, columna 0,05 y tendríamos nuestro valor. Nos lo llevamos los dos a nuestro ejercicio. Vamos. Bien, entonces el primero de ellos, el 1,98, era 0,9761 menos 1 menos, y en la tabla de 0,85 correspondía a la probabilidad de 0,8023. Resolvemos y esto nos da una probabilidad de 0,7784. Nos decían el enunciado o el apartado que justificáramos si era cierto o no, que el jugador afirme que la probabilidad de ganar entre 90 y 110
es menor que 0,75. Fíjense que esto es 0,75. Y está claro que este valor es superior a 3/4. ¿Qué significa esto? Que la afirmación del jugador es incorrecta o errónea. La afirmación es errónea. No se olviden de responder, que a veces solo calculamos los numeritos y no ponemos qué significan. Bien, recuerden, no hemos hecho la corrección de yates. Si le hiciéramos, ojo, si le hiciéramos, por ejemplo, tengan en cuenta que este valor nos daría 2,05 y no nos lo encontraríamos en nuestra tabla de EBAU porque está recortada, ya que como no era obligatorio yates, pues no hacía falta tener en cuenta ese valor en la tabla que le daban en el examen. Pero le sigue dando un valor que es superior a 3/4. Sigue saliendo que la afirmación es errónea, así que no se preocupen por eso. Bien, con esto ya habríamos terminado este ejercicio. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo, chao.